muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Veo a la Carmen, a Felipe, a la Samantha. Muchas gracias por estar aquí, chiquillos, a todos los conectados. Oye, bueno, el día de hoy, igual que todos los lunes, me encuentro con Tomás Jocelyn Holt y vamos a estar conversando algunas cosillas. Los invito también a que al final a ver si alguien quiere hacer alguna preguntita, pero lo vamos a hacer pasar para que empecemos la conversación. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, gracias. Te quiero decir que tú en tu introducción, y me lo han hecho como comentario algunas personas, como me pones normalmente con, y tú también, ¿eh? Que en el fondo el juego de la introducción es las distintas tenías que tenemos constantemente. Entonces hoy día decidí, aunque hace frío, te voy a decir, no usar suéter, actualmente, como para ir a variar un poco actualmente, pero me divierte eso, porque en cierto sentido yo tengo otro amigo mío que me critica desde Concepción que soy muy poco formal y que en el fondo debiera hacer estos streamings con una chaqueta y más formal, por así decirlo. Y yo, para serte sincero, no me da. Y no porque no crean ello. Yo soy bastante formal, pero a esta hora ya es otra cosa y son conversaciones que están en otro clima. Tú te ves preciosa, te ves muy bien, estás en un setting perfecto actualmente y te felicito. Pero estoy toda hippienta también, pues, en hippie, pues. Si es que hasta ahora ya... No eres, no te da, no te equivocas. Al contrario, yo tengo la impresión de que yo la cosa estética creo que es un recurso. Así que, por lo tanto, si tú me haces esa afirmación, te lo voy a decir. Encuentro que el fondo oscuro con colores neutros que tú tienes, además esos aros, que son el detalle correcto, eres muy bonita, además todo el mundo me lo dice. Además eres muy bonita actualmente y además es una cosa que te queda bien, tienes una alegría vital y además eres rigurosa, eres competente, entonces no hay una cacofonía entre tu estética y cómo se llama lo que eres profesionalmente, que es el problema que tiene Boric, ¿no? Que es esa cacofonía, esa cacofonía que es muy evidente, por así decirlo, ¿te fijas? Entonces, yo te celebro eso, así que te lo quiero decir que está muy bien hecho. Oye, ya que mencionaste a Gabriel Boric, la semana pasada estuvo ahí dando su discurso ante la ONU, se cumplían además, en 1972 Salvador Allende había hecho el mismo discurso, en el mismo lugar, y tuvo algunas similitudes en cuanto a que hablaron los dos, entiendo, de cosas internas. O sea, él apeló harto a la cosa interna. De hecho, la palabra democracia la repite 10 veces en un discurso de 22 minutos, calculemos uno cada 2 minutos entonces, pero bueno, habló harto del malestar social, de la violencia, etcétera, etcétera. Pero yo quiero saber, Tomás, ¿qué te pareció a ti el discurso? El discurso es lo mismo, nadie lo leyó. Y esos discursos son inútiles. Y en general, yo en eso estoy con Bukele, que me carga Bukele, pero le encuentro toda razón. O sea, en general, a ver, hablemos política en este momento. Naciones Unidas hoy día está controvertida. Y es parte de una controversia que atraviesa Europa y América Latina. Es por culpa de los europeos. La cultura antiglobalista que hoy día recorre Europa entera y hoy día ganó en Italia, ¿ya? Es fruto actualmente de una izquierda europea que empezó a perder gobiernos y que se fue primero a las instituciones en Bruselas y después posteriormente contaminó Naciones Unidas, ¿ya? De ahí donde viene Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas hoy día. Entonces América Latina se sumó a esa cosa, por así decirlo. Y se sumó de un modo que no dimensionan. Esa es mi discusión con todo el mundo de Bachelet, con todo este mundo de la Urrejola, con todo el mundo que le hace fiesta a esta cosa. No dimensionan cómo están ayudando una cultura muy contestataria a esa. Por eso yo siempre repito la frase, ¿cómo evitar salir de Weimar sin caer en Hitler? Porque en el fondo el populismo europeo fue eso, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en Italia, eso es lo que está ocurriendo... ¿Y cómo tú evitas eso en Chile? ¿Cómo evitar eso en Chile? Esa es la razón por la cual yo soy tan majadero en este tema, por así decirlo. Entonces, el viaje de Boric se inserta en eso. El viaje de Boric tenía por objeto ser un hito, ¿ya? Y si tú comparas los 3 anteriores viajes de Boric al extranjero, son un desastre. O sea, Argentina se da en el marco de toda la discusión de Ixe Siches respecto del Gualmapu y respecto a las Malvinas. No sé si tú recuerdas eso actualmente.
Después tú tienes Canadá, que efectivamente fue una metida de pata eventualmente con Trudeau. ¿Ah? How do you say? How do you say? ¿Ya? Y De después hecho, tú tienes Los Ángeles. Después tú tienes Los Ángeles, que también fue el incidente con Kerry. Después tú tienes el viaje a Colombia, eventualmente para la asunción de Petra, que también es otra cosa tan rara, porque significa validar a Petra eventualmente para meterse en tu política interna, para el plebiscito, ¿no? Y hoy día Petra tuvo manifestaciones en Medellín, en Bogotá, eventualmente protestas completas, eventualmente, por así decirlo. Entonces, para serte sincero, eventualmente Boric le ha ido mal en el plano externo. Entonces, este viaje, hay un grupo en la Cancillería, metámonos en la cabeza, hay un grupo en la Cancillería que quería convertir el discurso de Boric en una especie de pieza magistral, ¿ya? Y no les resultó, ¿ya? ¿Por qué no les resultó? ¿Te puedo decir por qué? Bueno, primero porque ese mismo día el embajador de Chile en España metió la pata, ¿ya? Metió la pata con los 30 años, ¿no? Y generó un incidente, ¿ya? Tú hubieras dicho, pasa menor a menor, ya, da lo mismo el embajador de España. Pero Boric lo recoge porque lo defiende en un punto de prensa. Entonces le echa la foca a un periodista, actualmente, producto de esas declaraciones, y tú terminas diciendo, bueno, el tema va a ser este punto de prensa, por así decirlo. ¿No te fijas, no? Pasa a ser el punto de prensa. Segundo, tenías a la ministra de Defensa volviendo a Santiago anticipadamente, producto del hackeo al Estado Mayor Conjunto. Tercero, tú tenías a Boric, que uno de sus hitos principales del viaje no era el discurso, sino era un acto para recordar a Allende, el discurso de Allende. O sea, esto es lo mismo que Bachelet hizo en El Salvador, de inaugurar un mural por Allende, y lo mismo que hizo Bachelet en Washington, de inaugurar un mural por Orlando Letelier. En el fondo, la izquierda chilena no tiene nada más que ofrecer como proyecto de Chile que Allende. Ese es el punto. En el fondo necesitan Allende, y ahí invitan a artistas, ahí invitan al presidente español, ahí invitan a Macron, ahí invitan a cualquier otra cosa, actualmente para llegar y justamente, pero no es otra cosa, actualmente, no tiene Chile otro atractivo para este gobierno, me refiero a este gobierno. Contrátalo con el iceberg, eventualmente, que se mandó con Eugenio García, Eugenio Tironi y otros, eventualmente, durante el gobierno de Elwin a la Expo Sevilla. Contrástalo con esa imagen de Chile que querían hacer. Chile no tiene hoy día nada más que ofrecer que Allende para este elenco. ¿Te fijas, no? Segundo término, tú tenías el hecho de que Boric eventualmente aparece destacado por un humorista, que era Jimmy Fallon, eventualmente producto de que lo eligió como una de las figuras para destacar un spot de su Late Show dedicado a despreciar la Asamblea General de Naciones Unidas, para demostrar que no sirve para nada. Entonces, Boric era un ejemplo de esta cosa de todos los presidentes que en realidad estaban, en el fondo, llegaban a Nueva York para llegar en aviones privados, para llegar y justamente ser hipócritas respecto al cambio climático, respecto de discursos que no sirven para nada, respecto de, incluso se ríe de todos. Y Boric lo cree eso como una gran cosa. ¿Y sabes por qué lo cree una gran cosa? Yo te lo voy a decir por qué. Porque a él le gusta, y sus asesores le gustan, que él sea objeto de manifestaciones populares, culturales gringas. Por eso le gustó la portada de la revista Time, por eso le gusta actualmente el humorista, por eso escribe a Taylor Swift mientras tiene incidentes en Coyipulli, en la Araucanía, que no le producen ese nivel de interés. El problema con eso, ¿sabes cuál es? Que le genera un problema interno en Chile. Le genera un desprecio interno en Chile, porque en el fondo da la imagen de un presidente dedicado a huevadas. Dedicado a huevadas, preocupado, tonteras, actualmente, que no le reditúan adecuadamente en el plano interno. ¿Te fijas? Aparece como un sujeto raro, descontextualizado, ¿te fijas? Entonces, cuando Boric termina su viaje, termina diciendo, dejamos alto el nombre de Chile, el único que cree eso es él. ¿Te fijas? No hay nadie más que crea esa tontera, que él. No lo cree su canciller, no lo cree eventualmente el grupo que redactó el discurso. Fíjate que yo tuve, porque en mis redes, hay gente que no cacha eso, pero en mis redes de repente
aparecen gente que yo he sido amigo de toda una vida, pero que en el fondo se han distanciado de mí por mis críticas públicas a este gobierno. Entonces, en el fondo, de todo se cuidan mucho de no reaccionar, por así decirlo, mucho. Pero uno de ellos, Carlos Portales, que ha sido una figura importante eventualmente del mundo de la izquierda, eventualmente en la Cancillería y en la política exterior de Chile, por así decirlo. Y junto a Carlos Portales estaba Alberto Van Claveren, estaban incluso los ministros, los ex cancilleres de la Concertación. Todos ellos querían ayudar a Boric eventualmente en su discurso en Naciones Unidas, pero tenían el problema del embajador tenían dos problemas. Tenían el problema del embajador de Chile en España y tenían el problema de Ahumada, del subsecretario para el comercio, acá por el problema del TPP. ¿Te fijas, no? Entonces, el viaje de Boric termina eclipsado por esos dos hechos. Termina completamente eclipsado. Da lo mismo lo demás, da lo mismo los otros temas, da lo mismo que haya aparecido en la Universidad de Columbia, eventualmente saludando a una silla en vacío, eventualmente, y apareciendo como un esquizofrénico. Como un esquizofrénico, seamos sinceros. El saludo a la silla vacía se convirtió en un hecho. ¿Sabes por qué se convirtió en un hecho? No porque lo viralizaron, sino porque Publimetro publicó una nota y Boric se ofendió. Se le contesta que no me estigmaticen. ¿Ya? En el fondo eso. ¿Ya? Pero da lo mismo. Si tú creo que... Y ahí adquirió importancia el hecho de saludar la silla vacía. ¿Qué es lo que es la silla vacía? ¿Es un TOC? ¿Es una esquizofrenia? ¿Le está hablando a un enemigo imaginario? Al punto de que la entrevista de la Cristiana Amanpour de la CNN, el tema que destaca es esto. Es el tema de la salud mental del presidente. Y Boric pretende llegar y construir prestigio de Chile sobre la base de la estigmatización de la salud mental de un presidente. O sea, ¿cómo se debe sentir un chileno frente a eso? ¿Qué tiene que ver para el desarrollo de Chile? La precarización de la clase media, la violencia a la Araucanía, la violencia diaria. El hecho que el presidente está llegando y diciendo, mira que soy choro, que me reconozco como un tipo con un problema de salud mental ante el mundo. Ese es el problema, ¿te fijas? Ese es el problema. Ese es como la cosa que cuesta tanto descifrar. Y por último, ya, supongamos que esto es un tema importante como el cambio climático, como los temas eventualmente que hoy día vibran en el mundo. Supongamos que es importante que un país del tercer mundo exprese que es tan choro tener a un presidente que se reconoce humilde, de llegar y decir que él tiene un problema de salud mental. Supongamos, por un minuto, ¿ya? Supongamos que esto es un mensaje importante que Chile tiene que llegar y aportar al mundo. ¿Ya? Por un minuto. ¿Te puedo llegar y decir algo? Tenía una embarrada en Chile. Eventualmente en este instante. No hay gobierno. Si tienes a este sujeto como hablando en una frecuencia diferente a lo que efectivamente dice en relación a sus problemas. Ese es el problema. No tienes gobierno. Yo no te voy a juzgar si es importante o no el hecho de que desestigmaticemos la salud mental de un presidente. ¿Ya? Por un minuto te voy a conceder que puede ser un tema. Por un minuto. ¿Ya? Pero al lado de estos otros temas, tú comprenderás que es legítimo que los chilenos te digan, por favor, preocúpense de mis temas y no los suyos. ¿Te fijas o no? Preocúpense de mis temas por un ratito. ¿Te fijas o no? Deme respuesta a mis ansiedades y no las suyas, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Y ahí es donde no tienes un elenco. No lo tienes. Porque tú comprenderás que los que deberían ordenar este cuadro son todos. Deberían decir el presidente, usted va a hacer esto, otro. Y él puede llegar y decir, oye, te repito, yo no creo que un presidente es un monigote. Todo lo contrario. Yo creo que un presidente marca, pero define marcos. Define objetivos, ¿te fijas o no? Define marcos. Y llega un momento que define objetivos, le dice a sus asesores, háganme esto eventualmente, porque esto es lo que quiero hacer eventualmente, y implementa. ¿Te fijas? Pero el tipo está en otra frecuencia. ¿Te fijas? No tiene gobierno. No lo tiene. Entonces, cuando tú me dices, fue gran, porque la pregunta fue, ¿cómo? Le preguntó también César Fernando Huanca hoy día para la radio, una radio en Arica, eventualmente, que me entrevista toda la semana, igual que tú y Andrés Jader. Y me preguntó cómo yo evalúo este viaje. Yo lo encuentro patético.
Y eso le dije a Carlos Portal y se lo he dicho, ¿cómo es posible que ustedes no ordenen el gobierno? ¿Cómo no lo ordenan? Ahora tienen una discusión para la votación el miércoles. Hoy día, mira Gretchen, hoy día. El tema ha sido si es que el gobierno, sus fuerzas, Apruebo y Dignidad, logra llegar y diferir la votación del TPP-11. Entonces, Carlos Correa Bau llegó y dijo hoy día en sus redes, y le encontré toda la razón, esta es la primera vez que un gobierno actualmente llega y justamente tiene que llegar y aprobar un acuerdo sin el apoyo del gobierno. Ese es el punto. Hay una división política respecto del acuerdo comercial con Asia. Y el problema no está en ese desacuerdo, porque es legítimo tener desacuerdo en eso. Es legítimo que podamos tener, pero no es posible que un subsecretario de Comercio te defina una política económica. Eso no es aceptable. No es aceptable que un subsecretario de Comercio tenga 3 ministros en otra parada. 3 ministros. El de Interior, el de Hacienda y la Canciller. Y el tipo sienta por sí y ante sí que puede llegar y hacer lo que le da la gana. No es normal eso. No es normal. No es normal. O sea, tú comprenderás que tú tienes una disputa en el gobierno. ¿Por qué yo no me he hecho comparsa de esa disputa? Porque primero, yo he dicho hace mucho tiempo que la pelea a la izquierda no es mi pelea. Y no es solamente mi pelea. No es tu pelea, no es la pelea del país. Y venir a vendernos la pelea de apruebo de dignidad con la otra alma de la concertación, con eso como una pelea del país, es una mentira. Es una mentira. Es un problema del gobierno. No es un problema de los demás. Y la segunda razón por la cual efectivamente yo no me he hecho comparsa de esto, que los grupos que están en contra de esto no tienen trenzas reales. O sea, te lo voy a decir de otro modo. La Carola Tobá y Mario Marcel solamente no son un partido político. Son los medios de comunicación que los respaldan. Son ex ante, el Mercurio, en La Tercera. ¿Me sigue este punto, no? En el fondo ese es el partido político que los apoya, ellos en una disputa interna de ellos. ¿Yo por qué tengo que llegar y hacerme comparsa? ¿O por qué tú o por cualquier otro tenemos que hacernos comparsa de Cristian Bofill? ¿O de Juan Sutil? ¿Me sigue este punto, no? ¿Por qué tengo que yo bailar esa cueca? ¿Por qué los chilenos tenemos que bailar esa cueca? No es nuestro problema. El gobierno tiene un problema, es un gobierno minoría. Y quiere seguir siendo un gobierno minoría. Porque lo que debiera hacer el gobierno, te repito, Gretchen, y ahí vamos a entrar al segundo tema, lo que debiera hacer el gobierno es un gobierno de unidad nacional. Debería haber entendido que después de rechazo, hace 3 semanas atrás, lo que tenía que hacer eventualmente es cambiar la base de apoyo a su gobierno. Pero lo que tú tienes en este instante, y ahí entro al segundo tema, no es solamente un problema dentro del gobierno, sino que un intento de una parte de la derecha por llegar y buscar una forma de acomodarse, de que tengamos una estructura de gobierno parecido a lo que fue Sebastián Piñera después del 18 de octubre. Es decir, que les permitir que el presidente termine su mandato, pero que sus fuerzas de oposición acepten eso a cambio de tener veto y tomar palco desde el Congreso. Eso no es aceptable. Eso ya no funciona. Eso no te va a retener el malestar. Y además los tipos están tratando de llegar y forzarnos una nueva convención constituyente porque este gobierno sin el juego constitucional jodió. Entonces tú tienes a tus adversarios ayudándote a buscar la excusa para evadir gobernar. Por eso a Javier Macaya lo funan. Si no tiene que ver con si Pancho Malo es un malo o no, si es que lo financia alguien o no. No, si a Javier Macaya lo van a seguir funando. Da lo mismo Pancho Malo o cualquier otro. Toda la política argentina después de, ¿te acuerdas de la Rúa? Todo lo que fue ese periodo de inestabilidad después del término de Menem. No podían ir a restaurantes, no podían salir de sus casas. Eso me lo dijo una vez Adolfo Saldívar, que se dedicaba mucho a Argentina. No podían salir de sus casas. Eso va a volver a pasar en Chile. Y no solamente le va a pasar a figuras públicas del gobierno, le va a pasar a figuras políticas de la oposición. Y eso va a ocurrir. Yo ayer le dije a Gabriel Saliasny, que no me contestó, por cierto, y le dije a distintas personas una cosa que es muy dura decir.
Hasta el día de hoy los israelitas tienen un problema con Rabin, que lo mató un israelita, producto de que se sentía que podía disponer de los acuerdos de Oslo. Y hasta el día de hoy es una historia de Israel que cuesta digerir, que les cuesta digerir, ¿te fijas, no? Porque es muy doloroso eventualmente que tu propio pueblo eventualmente le mate a su propio primer ministro, eventualmente, ¿no? No es una cosa fácil de digerir esa cosa, ¿no? Pero en Chile no queremos entender que aquí hay una cantidad de tipos que te giran a cuenta del país, como les da la gana. Y les importa un bleo lo demás. Creen que pueden hacer las ingenierías políticas que se les ocurra. Y están locos. Están locos. Y esa dinámica es la que yo encuentro que hay que llegar y sincerar. O sea, por eso me discuto con Carlos Portales, con Alberto Van Claveren, por eso les digo que no están prosperando en sus dinámicas. Por eso les digo, las peleas de ellos son de ellos. Y aquí al otro lado tienes un vacío político. Por eso tienes la Tere Marino hoy día creyéndose que ella es la nueva primera ministra de Italia. ¿Tú te das cuenta del oportunismo político de todo esto? ¿Tú te das cuenta de la frescura política de todo esto? ¿Cómo se gira a cuenta de Chile? A mí, ¿qué quieres que te diga? Yo dedico muchas horas a esto. O sea, te quiero decir, a diferencia de otros chilenos que lo ven episódicamente, yo me dedico a entender esto desde la mañana hasta la tarde, por así decirlo, y sacar algún sentido de esta cosa. Y a mí me produce náuseas. Porque no logra contener al país, no lo logra contener. No lo logra llegar y darle una sensación de sentido de responsabilidad. No le da una sensación los chilenos eventualmente que tienen eventualmente una tarea por delante. Yo hoy día decía, y perdón que me haya extendido mucho en este punto, pero hoy día en la mañana desperté, muy temprano además, pero desperté con una angustia. Porque estuve pensando en un primo mío que eventualmente se fue a vivir a Miami hace mucho tiempo y probablemente una persona que se dedica a fondos de inversión inmobiliaria en Miami. Chileno, absolutamente chileno. Además es hermano, para que tú sepas, es hermano de la persona que le lleva los negocios a Sebastián Piñera y la persona que siempre estuvo eventualmente dedicado a ser el representante de él. Y yo me preguntaba, ¿qué hace que esta generación entera de profesionales jóvenes apostó por irse fuera de Chile? Y yo me digo que fuera de Chile, así que yo conozco eso y sé cómo hemos vuelto todos a Chile. Y sé cómo estos van a volver a Chile, tarde o temprano. Y yo de repente me empiezo a llegar y decir que hay una generación entera de profesionales chilenos que han sentido que Chile no les da oportunidades. No les da. Tienen una clase media precarizada, tienen la falta de oportunidades, tienen una clase política de sectores altos del país, gente ilustrada, con recursos y todo lo demás, que dejó de apostar por Chile. Eso es Argentina. Es una economía dual argentina. Y yo cuando veo eso, a mí me produce escalofrío. Porque yo apuesto por el país. Y hoy día, hace poco rato atrás, antes de que entráramos a este programa, me tiré en contra ¿de quién? De Mauricio Rojas, que acaba de asumir como diputado en Suecia. Ese sujeto fue ministro de la Cultura de Piñera. Y ahora está asumiendo como diputado en Suecia. Yo no creo en las dobles lealtades. No las acepto. No las acepto. Esto es una cosa muy fuerte en mi diálogo con mis hijas, te voy a decir. Yo tengo más comprensión por las diferencias religiosas, porque yo me casé con judías, así que por lo tanto mis hijas son judías. Entonces yo tengo más comprensión por las diferencias culturales religiosas que las que tengo por culturas nacionales. ¿Ah? Porque me dedico a la política. Yo no acepto dobles lealtades políticas. No las acepto. No las acepto. Si tenía un sujeto que ha sido ministro aquí, asumiendo un cargo de diputado en el extranjero, yo no lo acepto. Yo no soy capaz de aceptar, criticar a Fernando Atria por defender una minera sueca que hace daño ambiental en el norte y que este otro pelota asuma como diputado a un parlamento sueco. No lo acepto. Entonces, cuando yo veo que además ese exministro parlamentario sueco es una figura de la derecha sueca y está agitando eso, yo digo, ¿cómo esa pelota no se da cuenta que todo el identitarismo europeo, igual que Trump en Estados Unidos, surge por huevones como él, trasplantado,
tipos con dobles lealtades, inmigrantes que vienen y que son sospechosos, por así decirlo. Entonces, cuando yo veo eso, me indigna el cinismo político chileno. Y ese es el tema que yo quiero colocar arriba de la mesa. Si no somos capaces de cultivar un sentido público chileno que demuestre incondicionalidad con Chile, ¿qué sacáis con llegar y criticarle a la Elisa Loncón la plurinacionalidad? Si no eres capaz de entender de que nosotros tenemos que llegar y justamente cultivar un compromiso nacional con nuestra historia, con nuestro pueblo, con lo que somos, incluso con nuestros adversarios, las personas que podemos discrepar de todo en política, pero por lo menos nos une una bandera, nos une una historia, nos une una cierta simbología cultural. Si no eres capaz de asumir eso, ¿ya? Se va a lo mismo, que te aplica una doble estándar. A ella le cobra, a los indígenas les cobra la nación. Y les dice que no la plurinacionalidad, mientras que tú llegas y tienes cuentas en Panamá, Cast, el otro pelota es diputado por Suecia actualmente. ¿Ah? Marco Enrique Minami llega y dice que le da vergüenza ser chileno, por así decirlo. Yo me acuerdo de José Miguel Insulza, que siendo ministro del Interior o Relaciones Exteriores, ya no me acuerdo cuándo lo dijo, que se quejó de Cardenal Medina, que hablaba de política interna chilena como le daba la gana, pero entraba al país con pasaporte del Vaticano. Y yo le encontré toda la razón a José Miguel. Le encontré toda la razón. Era una buena forma de criticar. Y el cardenal Medina, que era muy parado en relax, esas cosas las recibía bien. O sea, yo no acepto dobles lealtades. Entonces, a eso me quiero referir con toda la relación que te he hecho, desde el viaje de Boric a cómo se llama hasta Nueva York, unido con las disputas políticas que los tipos tienen, unido con esta frivolidad chilena de aplicar doble estándar. Mientras no seamos capaces de demostrar a los chilenos que en el fondo nuestras identidades nos obligan también a renunciar y aceptar cierto testimonio por lo que somos, o no va a lograr eventualmente un compromiso país de nadie. No va a contener, no va a ser capaz de alguna manera de llegar y justamente hacer nada. ¿Te hace sentido lo que te he dicho? No. Bastante, Pastor. Y hay un comentario al respecto que te lo voy a hacer después de lo que te voy a comentar. No sé exactamente por qué razón estaba Gabriel Salazar de Trending Topic, pero te voy a hacer una referencia a él. El otro día estaba escuchándolo, comentaba, me imagino que hace por lo mismo, pero comentaba que en el caso esto que surja finalmente un comité de expertos para redactar una nueva constitución, te estoy llevando por este tema a raíz de este acomodo que están haciendo los políticos, sin preocuparse mucho de qué le importa a la gente y todo lo demás. Pero la cosa es que Gabriel Salazar en ese minuto, en esa entrevista, comentaba que en el caso de que salga este comité de expertos, la gente va a salir a la calle, que ya hay mucha organización al respecto, que están los grupos principalmente de estudiantes súper motivados con esta cosa, de salir a pedir y exigir nuevamente una asamblea. ¿Ya? Pero asamblea. Qué bueno, que está bien hecho, me gusta cómo está hecha la pregunta, porque seamos sinceros. Seamos sinceros. Este debate constitucional, Gretchen, nunca ha sido sobre una constitución. Nunca. Exacto. Nunca, jamás. Si hubiera sido sobre una constitución, habría ocurrido dos cosas que no han ocurrido. Hubiéramos sabido qué quieren, pero nunca ha habido un endgame. Nunca ha habido una constitución sobre la cual se pongan de acuerdo o discutan a partir de ella. Ni en los cabildos de Bachelet, ni en la constitución que propone Bachelet, ni tampoco en la plurinacionalidad, ni tampoco el hecho que desde el CEP hay gente que está empezando a opinar que debemos partir de la Constitución del 25, por darte un ejemplo. Sí. Entonces no hay un estado de situación respecto de qué queremos netear. ¿Qué queremos netear de esto? La discusión ha sido imponerle al país un procedimiento, el fetiche de un método. ¿Te fijas? Se ha dicho al país de que en el fondo, lo que nosotros necesitamos eventualmente es este método, porque si no, la nueva constitución no va a tener legitimidad. Y mientras no tenga legitimidad la constitución, no va a haber paz. Pero toca la casualidad de que nosotros hemos, durante los últimos 3 años, ensayado todo lo que han querido, y no solamente no hemos tenido paz, ha aumentado la violencia. Entonces tú tienes que llegar y hacerte la pregunta, ¿por qué motivo el método está generando el incentivo para tener más violencia? Muy simple, porque el método está destinado a expresar diferencia y no converger.
Ese es el problema. El problema radica en que el llegar y apostar a una nueva convención constitucional, da lo mismo el método, da lo mismo que si es comisión de expertos, en el fondo, a la medida que tú llegas a la conclusión de que tu Congreso, que es el que tiene la facultad, porque la facultad constitucional está en el Congreso, y está elegido ese Congreso, ¿ya? Es un Congreso plenamente elegido, completamente elegido, así que no puedes llegar y controvertir su legitimidad política, por así decirlo. Incluso han bajado los quórums para eso. Pero llegar y decir que no tiene competencia para discutir este tema actualmente está llevando a todos a la conclusión de que su apuesta es de que en esa entidad nueva actualmente van a poder llegar y justamente hacer un nuevo reacomodo de hegemonías. Y eso es de incentivo a tener diferencia y no llegar a acuerdo. Bueno, yo te quiero decir que no hay ningún proceso político en donde tú así le planteas las cosas va a terminar bien. Ni siquiera experiencias exitosas como fue el Pacto de las Moncloa en España se hizo así. En el Pacto de la Moncloa, trata de entender los protagonistas por un minuto. Tenías a Franco muerto, tú tenías al mismo tiempo el hecho de que efectivamente el exilio republicano español tuvo que tragarse dos sapos. Entendió que no había futuro democrático español, no había postfranquismo democrático español, si no resolvía dos temas: la monarquía y España como una entidad común, única. Si no resolvía esos dos temas, no había voluntad para llegar y hacer nada. Y no solamente se tragaron esos dos sapos, sino que llegaron a pactos de la Moncloa, pero que después su validez no fue una asamblea constituyente, fueron las cortes franquistas. Fueron las cortes franquistas que dijeron, upa chalipa, aprobamos esta cosa. Pero no, en Chile no te quieren conceder eso. No te quieren conceder ni un debate sobre contenido como una condición previa, ni te quieren llegar y conceder eventualmente que la legitimidad política te dé continuidad política. Ellos quieren una ruptura política. Y si no tienen esa ruptura política, no vale la pena el proceso. ¿Estamos? Ya, yo entiendo eso. Yo entiendo eso de ese grupo. Yo entiendo ese grupo que tenga esa pretensión. La respuesta mía a ese grupo es que le ha ido mal. Le ha ido mal con los cabildos de Bachelet, le ha ido mal al mismo tiempo en este último plebiscito rechazo. Les fue mal, fracasaron en esa dinámica. Entonces tú puedes llegar y decirle con toda autoridad, ¿ya? Ubíquense, morigérense, ¿sabes qué más? Vuelvan al pizarrón, vuelvan a discutir y volvamos a discutir este tema cuando ustedes arreglan este problema, porque así no nos vamos a entender. Bueno, pero no haces eso, sino que tienes un grupo al otro lado, que les quiere conceder eso. ¿También te fijas? Les quiere conceder eso. ¿Por qué les quieren conceder eso? Yo te voy a decir por qué les quieren conceder eso. Por dos razones. Primero, porque por un lado, ellos están en una disputa con su otra derecha. Entonces los tipos creen que esta es una oportunidad para ganarles el que envidia a los otros y obligarlos. Ahí es donde está la funa del Pancho Malo a Javier Macaya. Esa es la disputa en esa derecha, por así decirlo, ¿te fijas? Y que no tiene solución, ¿ya? No tiene solución cuando tú tengas este grupo. Un paréntesis, Tomás, un segundo, un pequeño paréntesis. Sí. ¿Tú cómo identificas a esa derecha? ¿Qué derecha es esa de Francisco Muñoz? Era lo mismo, porque esa derecha es chica. Ya, si los fanáticos es que espérate, es que buena pregunta eso. Yo no, que tú me digas a mí que yo tengo algo que ver con Kast, nada. O sea, tú me aceptas ese punto, ¿no es cierto? Claro. Paso todos los tiempos para llegar y diferenciarme la Telemarino, de Kast, o sea, del Rojo Edwards. O sea, tú me pones a esas personas como ponerme una gina en el traste, eventualmente. ¿Te fijas o no? Sin embargo, aquí hay dos cosas que no hay que mirar en menos esos grupos. No hay que mirarlos en menos. La primera lo ocurrió en Italia. En la medida que tú tengas eventualmente esta pretensión tan huevona de grupos que de alguna manera no se dan cuenta de tendencias culturales más profundas, actualmente van a estar alimentando a esa gente. Lo estás alimentando, lo estás inflando, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Entonces, esa gente eventualmente que es chica en general, no representa una gran mayoría, termina siendo dominante. Porque la forma como tú les planteas el dilema, por así decirlo, los ayuda. ¿Ya? Entonces no hay mejor fabricante
de extremistas de derecha, que las Patricias Politzer, que los Daniel Stingos, que los Macaya, que los Chaguán, porque los ayudan en buenas cuentas. ¿Les da? La segunda cosa que es relevante en esto tiene que ver con lo que te dijo Gabriel Salazar. Tiene que ver con, oye, si el 60%, el 62%, no es cualquier huevada, oye. Si ahí te quiero decir que hasta el día de hoy, Max Colodro eventualmente llega y dice que el gobierno está en un denial porque no quiere llegar y reconocer qué pasó con el rechazo. Pero no solamente el gobierno no está, nadie ha querido llegar y verdaderamente descifrar qué es lo que es ese 62%. Te voy a decir. Si en ese 62% hay gente muy variada, tremendamente variada. Y si probablemente algo los une, ¿ya? No es el manejo rechazo, lo que los une es un cansancio respecto a los otros bestias. Los otros bestias los agotaron el grueso del país, los agotaron. Y agotaron los gruesos del país, cualquiera fuera la campaña, los contenidos, las discusiones, los 400 artículos, 700 artículos, la plurinacionalidad, nos agotaron. ¿Te digo, no? Ese cansancio es políticamente muy potente. No es cualquier tontera. No es para que tú llegues y digas, y ahí es donde viene lo que te quiero reflexionar. El mejor ejemplo de lo que está ocurriendo en este momento en la derecha que quiere negociar, lo escribe Bernardo Fontaine en el Mercurio. No, mira, si Bernardo Fontaine nunca falla. Nunca falla. Es una especie de... Yo lo encuentro un tarado, pero la verdad la cosa es que más allá que lo encuentro un tarado, actualmente la verdad cosa es que nunca falla, nunca falla. Porque su grado de candidez lo lleva actualmente a llegar y decir cosas que ni siquiera Javier Macaya reconoce, por así decirlo. Bueno, en el artículo del Mercurio, lo que a mí me dejó helado, es lo que está dispuesto a conceder. ¿Ya? Él quiere llegar y tener un proceso constituyente que continúe en dos fases. En la primera fase, por eso quieren llegar y poner estas condiciones previas, eventualmente, los contenidos, que no te lo aceptan los otros gallos, no te lo aceptan, ¿ya? Entonces quieren llegar y justamente enmarcar la discusión para un comité de expertos. Entonces, teóricamente, la mentalidad de Bernardo eventualmente son que el Congreso delega en una comisión de expertos la definición de una constitución con límites de contenidos, ¿no? Esa es la propuesta, ¿no? Te quiero decir que además en la propuesta que él dice, él descalifica a ciertos expertos sobre otros. Entonces, en el fondo, lo que está diciendo es que él quiere una constitución redactada por Jorge Correa Sutil, por Arturo Fermanduá y por Patricio Zapata. Él no quiere ver en esa comisión de expertos ni a Fernando Atria, no quiere ver a Javier Couso, no quiere ver eventualmente a los constitucionalistas actualmente del otro grupo. No, él quiere una constitución de comisión de expertos donde la palabra la tenga Jorge Correa Sutil, no lo dice, pero eso es lo que quiere, Arturo Fermanduá y al mismo tiempo Patricio Zapata. Ok, ya. Y él propone de que esa comisión de expertos propone un texto, ¿ya? Y ese texto lo plebiscitamos, ¿tá? Entonces, y él dice, si es que el país rechaza ese texto, ahí obligatoriamente vamos a una elección de convencionales constituyentes para la definición de una constitución definitiva. ¿Qué es lo que es el problema de eso? El problema de eso es de que él quiere llegar y proponer un proceso irreversible. Él quiere llegar y sacarse el pillo lo que fue el acuerdo del 15 de noviembre del 2019 del artículo 142. Que en el caso que el país tenía el derecho a decir, no me gusta esto, y mantenía lo vigente anterior. Él no quiere aceptar eso. Él quiere ponerle un pie forzado sobre el país eventualmente a entrar a un proceso constituyente que no tenga vuelta. No tiene derechos. Eso no entender el 62% que votó rechazo. Eso no entender que un país puede estar cansado de esto. Eso es llegar y forzar la realidad. Esa falta de buena fe, eventualmente, esa mala fe, en buena cuenta, es lo que hace que lo que está haciendo Javier Macaya, Chaguán y otros es impresentable. Eso es lo que anima a que les hagan funa. Da lo mismo Pancho Malo, da lo mismo el Colo Colo, da lo mismo la Garra Blanca, da lo mismo... No es el tema que financia a Pancho Malo. Si no es Pancho Malo, se lo van a funar otros. Y no solamente eso, Javier Macaya y Chaguán van a tener fuga en sus propios parlamentarios frente a eso. Tú que todo sabes, Tomás,
Tú que todo lo sabes, ¿tú sabes quién financia a Francisco Muñoz? No sé todo. No. No tengo idea de todo. Y te voy a decir una cosa, le hace eso a la peor persona del mundo. Porque si tú ves mis declaraciones de impuestos, te vas a encontrar que no he tenido ingresos. Así que por lo tanto, eventualmente, que tú me digas a mí quién financia a Thomas Johnson y Holt. Nos cuentes. No, pero tú podrías decir quién financia a Thomas Johnson y Holt, eventualmente. Te fijas, es la misma tontera, te fijas, no, no tiene que ver con eso, eventualmente. No tiene que ver con quién financia a quién. ¿Ah? Queremos saber. ¿Tú quieres saber quién financia y quién me financia a mí? Muy poco, No, a ti no. Muy poco, pero muy poco. Hay gente que tiene piedad de mí, sí, hay gente que me tiene piedad, pero no por razones políticas. Entonces, lo que te quiero tratar de plantear a ti es de que a mí me carga esa pregunta, porque evidentemente que este juego político tiene actores que tienen interés en ello. Pero lo que tú no puedes llegar y suponer que eso te va a evitar el conflicto, porque el conflicto se te da por razones que tú puedes prever. Si no es Pancho Malo, será otro, por así decirlo. Es lógico que te llegue gente, yo se lo dije a Gabriel Salianik ayer, es lógico que haya gente que le diga a Javier Macaya, estás loco y no te lo acepto. No te acepto lo que haces. Es lógico. Y es lógico que los van a funar. Tomás, ¿cómo crees? Es lógico. ¿Cómo crees tú que debería ahora actuar los partidos políticos, el gobierno? Muy simple. Lo que debe hacer es exigir al gobierno que gobierne. Si yo soy oposición, yo tengo que llegar a entender que el gobierno necesita el tema constitucional para evadir el hecho de que tiene que gobernar. ¿Te fijas o no? Entonces, espérate, déjame arreglar esta cosa porque me molesta. No, el perro está haciendo lo que yo sé que hace y no me gusta que haga. Ya, vente para acá, tú. Ya. El gobierno lo que está haciendo actualmente es tratar de usar la convención constituyente o la prolongación de ese proceso constituyente para evitar gobernar. Si tú le sacas el tema constitucional, mira, te voy a dar el ejemplo hoy día. Si el mejor ejemplo hoy día es la ministra de Trabajo, que llegó y anunció eventualmente lo que pretendían hacer eventualmente respecto de las pensiones. ¿Y cuál era su reforma, la reforma de las pensiones que quieren promover? Y tú comprenderás que tú vas a escucharla a ella, entonces vas a darse cuenta que ni siquiera se dio cuenta de lo que ocurrió en el plebiscito hace 3 semanas atrás. Porque hace 3 semanas atrás tú tenías un proceso constituyente que dependía de resolver el tema previsional, entre otros. Iba a resolver el tema salud, iba a resolver el tema previsional y le iba a dar un marco a la discusión previsional futura. Cuando pierde, apruebo, y cuando pierde esa constitución, tú tienes el hecho de que la negociación en el Congreso respecto del tema previsional va a ser la misma constitución que tienes hoy. Bueno, lo único que te voy a decir es que da lo mismo lo que pensemos respecto al tema previsional. Da lo mismo que tú quieras un sistema de reparto, un cambio, lo que tú quieras. Pero lo que tú tienes que llegar y reconocer es que en el marco de la constitución actual no hay acuerdo en el tema de un cambio previsional. No existe. No existe un acuerdo, no existe. Entonces, si Piñera no pudo llegar y lograr un acuerdo, este gobierno tampoco puede lograr un acuerdo respecto de lo que pretende hacer o en las mismas condiciones de lo que pretende hacer. Entonces, cuando tú escuchas a la ministra de Salud, de Trabajo, llegar y decir estas leceras, entonces tú dices, esta gente no se ha dado cuenta que pasó hace 3 semanas atrás, porque hace 3 semanas atrás le rayaron la cancha de una manera distinta a lo que esperaban. No pueden estar anunciando esto como una especie de hecho consumado, como una especie de hecho forzoso. No lo es. No lo es. Van a tener que conceder, van a tener que llegar a negociar con sus adversarios, van a tener que ponerse de acuerdo y evidentemente eso les va a generar un problema respecto, en el fondo, ¿qué es lo que te va a ocurrir? Te lo voy a hacer el tiro. En el marco de la Constitución actual, tú vas a tener varios regímenes previsionales. No vas a tener uno, vas a tener varios. ¿Ya? No vas a poder eliminar los ahorros individuales, se va a mantener respecto de la cotización actual. Podrás llegar y discutir respecto a cotizaciones futuras. Y probablemente en las cotizaciones futuras no tienes acuerdo con tus adversarios para llegar y hacer lo que tú pretendes hacer. Así que, por ende, eventualmente el hecho del destino de que todo eso va a un fondo solidario, que se va a repartir, eventualmente, no está claro. Entonces, cuando tú empiezas a ver cómo el gobierno empieza a llegar y justamente ver eso, tú te das cuenta, estos tipos no se han dado cuenta que perdieron. Y no solamente no se han dado cuenta que perdieron, yo en eso fui hoy día bastante más condescendiente con Grau, que tú comprenderás que es un ministro imbécil. Y además es probablemente uno de los ministros más... Es un tarado, actualmente. Pero yo le tuve condescendencia hoy día a Grau. Porque probablemente hay solo 4 personas en el gobierno que entienden este problema. 4.
aparte de Boric. Yo creo que Boric lo entiende. Pero hay 4 ministros que entienden este problema. ¿Y sabes cuáles son? Son Grau, estoy hablando del grupo de Boric, no estoy hablando de la Carola Toá, estoy hablando del grupo Boric. Los 4 ministros que entienden el problema estratégico que tiene el gobierno son Jackson, Grau, la Camila Vallejo actualmente y Boric, nadie más. Perdón, y Crispi. Nadie más. Nadie más entiende el problema que tiene este gobierno desde un punto de vista estratégico, de qué es lo que le presenta el problema a largo plazo. Actualmente. No lo cachan. El resto del gobierno está en otra pelea, están en peleas sectoriales, te llenan una pelea chica respecto a un cargo más o cargo menos, pero lo que se dan cuenta es que se les acabó el cuento. Lo que se les acabó el cuento y las repercusiones son estos 4. No hay nada más, no hay nada más. Estos gallos se dan cuenta que tienen un problema. Y tienen un problema que no es menor. O hacen una reingeniería completa de su gobierno o no tienen gobierno. Entonces, por eso insisten y siguen apostando. Gretchen, esto es muy importante. Por eso siguen apostando en una nueva convención constitucional, porque tienen a Macaya y a Chaguán que les ofrecieron un compromiso y les cobran a ellos el compromiso. Entonces, no te extrañes que la presión se desplace allá. No te extrañes que Macaya y Chaguán son responsables de la división de rechazo. No te extrañes que va a aumentar el conflicto en la derecha. Va a aumentar. Y va a aumentar y se va a volver muy nasty. Pero muy nasty. Y con toda razón. Entonces yo le decía efectivamente a 2 o 3 personas ayer, no se extrañan que a estos tipos los van a funar. Los van a presionar. O sea, se pasan de idiota que creer que pueden llegar y hacer lo que les da la gana. Si tú tienes ahí a Macaya que se victimiza, que dice buenas cuentas eventualmente que él va a seguir en esto aunque lo funen. Es que no es tan simple eso. No es tan simple. Y por otro lado, tú tienes eventualmente a gente que critica a Boric en la entrevista con Cristian Amanpour, que llega y justamente dice que en el fondo el resultado de este plebiscito es que hay que ir más lento. Hoy día yo trato de no discutir en público con Marcela Cubillo porque me cae bien y tú lo sabes eso. Pero hoy día me llamó la atención que la Marcela llegó y dijo que Boric estaba equivocado porque esto no era solamente ir más lento, sino que había que cambiar de rumbo. Entonces yo le dije a ella en un posteo, ya, pero no se lo diga solo a Boric, dice solo a Macaya y dice solo a Chaguán también, esas mismas leceras actualmente. ¿No? O sea, aquí hay un grupo de gente que quiere seguir llegando y girando cuenta de esto. Y no solamente Macaya. No solamente Chaguán, no solamente Bernardo Fontaine. La tercera entrevistó hace pocos días atrás a Gastón Gómez, un abogado muy ligado a Lili Pérez, que además yo lo conozco de hace muchos años porque era muy amigo de mi hermano, porque estudiaron juntos en Derecho en la Chile. Y Gastón hablaba de que había que tener magnanimidad desde el triunfo o rechazo. Gastón ha estado por apruebo desde el día 1. Entonces, ¿desde cuándo esto de apruebo pautea rechazo? ¿Desde cuándo tú tienes apruebo que pautea rechazo? Ese es el punto y ese es el drama de esta crisis política chilena. Quieren llegar y anular la voluntad popular del plebiscito pasado. Nadie quiere llegar y preguntarse qué pasó en ese plebiscito. Nadie quiere hacerle caso a esa gente. Quieren llegar y convertir rechazo en otra cosa. Y están dedicados a anular los efectos del rechazo. Bueno, yo quiero llegar y decir que mientras más hagan eso, más va a aumentar el hastío, más va a aumentar el cansancio, más va a llegar a aumentar la inquina contra 2 élites. 2 élites. Chile tiene un cansancio con una élite empresarial productivista que le tiene tirria. Y esa es la derecha económica. Pero también tiene una tirria. Tiene igual tirria con un establishment político. Un establishment político que quiere llegar y girar a cuenta del país para llegar y seguir repartiéndose y barajando esta huevada. Esas 2 élites son las que generan un clima muy perverso actualmente en el país, no solamente contra ellos, sino que anima populismo político y un autoritarismo político tipo Bukele en el país. Y anima eventualmente el deseo de llegar y derrotar a esa gente. O sea, aumenta, los incentivos políticos son para llegar a aumentar ese conflicto. Si le agregas a eso un cuadro económico que es como las reverendas, por así decirlo, porque no puede ser peor. No puede ser peor. Sí, la razón por la cual, Gretchen, la razón por la cual Mario Marcel vuelve con las manos vacías a Chile no tiene por qué ver con que si no logra convencer a inversionistas extranjeros.
tiene que ver con que los chilenos han fugado capitales. Son los chilenos los que ya no apuestan en nuestro país. Tú tienes una generación entera de chilenos que no apuestan por Chile. Faltan oportunidades aquí, faltan proyectos en Chile. Si tú tienes los chilenos que no apuestan a sus propios proyectos y tienes a primos míos en el extranjero viviendo para llegar a hacer inversiones inmobiliarias en Miami, tienes a gente eventualmente dedicada a hacer su vida. Imagínate lo que es trasplantar chilenos completos, familias completas. Fíjate que yo viví los 80 con gente que no podía volver a Chile porque les ponían una L en el pasaporte. Y tú tienes hoy día chilenos que se van. Tal vez no exiliados, no porque alguien les prohíbe el ingreso, porque si no tienen proyecto en Chile. Entonces, ¿cómo pretendí llegar a hacer un proceso de ahorro e inversión en Chile a partir de eso? Ese es el problema. Tienes dos estrategias frente a eso. Dos, y con eso termino. Tienes dos. La del populismo, que es agitar ese malestar, y la otra, la que trato de hacer yo con mucha dificultad. Es convencer que así no vamos a salir adelante. Y que requerimos persuadirnos entre nosotros que nos tenemos a nosotros mismos, que tenemos que llegar y justamente hacer esta cosa de otra manera. Y yo te confieso que en momentos como estos me siento un poquitito huérfano. Porque todos los pelotas, culpa de Macaya, culpa de Chaguán, culpa de una derecha con la cual yo no tengo nada que ver eventualmente, pero los gallos están ahí con un oportunismo escénico muy rasca, muy mediocre, muy miserable. Imagínate Pancho Rego. ¿Ah? ¿Tú te acuerdas? Pedro Picapiedra en Cancún. Ese huevón, lo único que cree, y perdón que yo sea tan despectivo, porque yo soy muy despectivo en pelota, eventualmente, pero ese huevón cree que esta es su oportunidad porque va a ser convencional la nueva convención, o si no va a ser parlamentario, igual que Gonzalo La Carrera. ¿Tú te das cuenta de los incentivos políticos que estamos haciendo? No vamos a salir de esta crisis así. Se va a ahondar. Eso es lo único que quiero decir. No sé si estoy tan bien, me he expresado bien o no. Sí, completamente. No te interrumpí hoy día, pues estaba escuchándote tranquila. Oye, Tomás, esto para cerrar. A ver si tú tienes alguna visión de la derecha. Se habla de las 4 almas de la derecha, se habla. Tú actualmente, ¿cómo ves el mapa de la derecha? Y te voy a hacer la pregunta textual que la hizo Felipe hace un ratito, a ver si la encuentro por acá. ¿Podrías desglosar a las diferentes derechas que hay actualmente en Chile y el orden de influencia que tienen de mayor a menor? No, ¿Cómo ves la derecha? Yo no creo en la derecha. Ya. Yo no creo en la derecha. Si tú me dices que hay que llegar y poner atención, la derecha es producto de una visión pendular de la política chilena, que es lo que nos tiene en este desastre. Chile hace 16 años con ese juego, lo único que ha hecho es pegarse un disparo al pie. 16 años. Desde Bachelet 1, el 2006, hasta hoy día, eventualmente tú tienes un juego político, este es el quinto gobierno, eventualmente, que hace este juego así ping-pong. Y ese ping-pong está animado por las siguientes lógicas. El mal menor, hacer las cosas de tal modo que te fuercen el país a elegir entre el mal menor. Segundo, apuesta a una fragmentación política y cree que esa fragmentación política va a ayudar eventualmente a un grupo determinado. Y tercer término, apolarizado. Bueno, el efecto es que ha trabado el país. Yo no creo que se puede gobernar el país así. ¿Ya? No creo. ¿No? Entonces, si tú me preguntas a mí hoy día cuáles son los riesgos políticos de ese juego, y en este momento tiene que ver eventualmente que se expresa en la siguiente cosa. No es una derecha, sino son los grupos tradicionales, son los partidos tradicionales. Eso no solamente afecta a la derecha, eso afecta a la democracia cristiana, a los socialistas, a los radicales, eso afecta al mismo tiempo, ciertamente a los 3 partidos de Chile Vamos, afecta a la UDI, a Renovación Nacional y a Evópolis. ¿Ya? Pero esos grupos se han manejado mal, porque ellos creyeron que esta es su oportunidad. Y eso han sido muy dependientes de una derecha, de empresarios, y de Sebastián Piñera y Ricardo Lagos. Esos son los 3 actores que creyeron poder monopolizar eventualmente este rechazo. ¿Ya? Y esos 3 no amojonan nada, no son capaces de llegar y justamente ordenar el cuadro político del país, no son. Entonces, el empecinamiento de esos grupos por llegar y copar la cancha en esta oportunidad, lo único que está animando son 2 populismos. En realidad son 3, pero son 2 en realidad.
Hacia la derecha son dos. Hay uno de izquierda, pero hay dos de derecha. Son el populismo tipo Cast, ¿ya? La Tere Marinovich, Gonzalo Carrera. Es un populismo integrista. Es Vox, ¿ya? Es Vox, es Italia, ¿no? Es Polonia, es como se llama, es Vox, Polonia, Hungría e Italia, ¿ya? Es Le Pen en Francia. Ese es el grupo, ¿ya? Y es un grupo muy poco nacionalista, porque hay algunos que han tratado de vender esto como un nacionalismo político. Entonces, es una mentira. Esto es una trenza internacional, además muy prorrusa. Muy prorrusa. En Alemania, estos mismos grupos eventualmente acaban de llegar y están aumentando su popularidad. AfD está aumentando su popularidad, pero al mismo tiempo están yendo, han sido desprestigiados porque fueron a ver a Putin y además fueron a visitar los territorios ocupados en Ucrania actualmente. Así que los tipos actualmente son muy dependientes de esa lógica, ¿ya? Tienen un populismo integrista, actualmente latinoamericano, que además les va a ir mal en el fin de semana próximo en Brasil, porque va a ganar Lula actualmente. Así que, por lo tanto, del mismo modo que se sienten envalentonados con Italia, salen perdiendo con Colombia y con Brasil. ¿Te fijas ese pequeño detalle? Entonces, o sea, es un populismo que no tiene destino. Es Milei en Argentina, ¿ya? Eso es un populismo. Ese es ese grupo. Y el otro grupo, el otro populismo que tiene ese grupo de derecha es Parisi, es Gonzalo Riva. Es una especie de Pamela Giles a la derecha. El frafrá. El frafrá. Si tú haces historia en esto, actualmente, el mismo juego del frafrá. El mismo juego del frafrá del año 90. Y es un juego que fracasó. Bueno, yo no te voy a decir cuál va a ser dominante o no. Lo único que te voy a decir es que la derecha se va a dividir en esas tres expresiones. ¿Te fijas, no? Se va a dividir en esas tres expresiones y va a animar a los otros a seguir adelante. Bueno, aparte de esos dos populismos y aparte de los grupos tradicionales, ¿ya? Tú tienes un populismo a la izquierda que no ha desaparecido, Gretchen. No ha desaparecido la disputa en la izquierda. No ha desaparecido. Los grupos dominantes en la izquierda chilena después del plebiscito siguen siendo los mismos que antes del plebiscito. O sea, no es cierto que aquí la Carola Toá entró al gobierno con muchas espaldas. No las tiene. O sea, al punto que el subsecretario de Comercio vale más que ella, por así decirlo. O sea, entendamos ese punto, actualmente. No hay grupos políticos en el Congreso, que hagan respetar un nuevo elenco en el gabinete. Si es que se vota el TPP-11 el miércoles en el Senado, va a ganar gracias a la derecha. No va a ganar gracias a un cambio de opinión adentro del gobierno. Al contrario, el PC ya anunció que iba a votar en contra. Tiene la Revolución Democrática tratando de entorpecer la cosa. Eventualmente están tratando de enredar. Entonces, no es que hay un gobierno que cambia sus orientaciones. Los grupos dominantes de este gobierno siguen siendo los mismos. Exactamente los mismos. Por eso tuviste este fin de semana una cosa que me llamó la atención a mí en mis redes. Me llamó la atención las fotografías de Teillier con Iván Moreira y con Macaya. Hay como se viralizaron en grupos chicos, sea lo mismo que sean grupos relevantes o no, pero eran grupos chicos que destacaban una especie de llegada de Iván Moreira con Teillier, riéndose los dos, y al mismo tiempo Macaya. ¿Qué quiere decir eso? Eso era para llegar y destacar a Teillier. Era para llegar y demostrar de que aquí el kingmaker principal hasta el día de hoy, cualquiera sea lo que hace Boric en Estados Unidos, o con Jimmy Fallon, o da lo mismo la discusión del TPP, o da lo mismo la discusión a la derecha, el que aquí sigue mandando es Teillier. Es una cosa impresionante esa cosa. Y si tú aceptas eso, si tú aceptas que el PC sigue siendo dominante en este gobierno, y lo es, no, de verdad, esa cosa lo es, ¿ya? Cosa que puede ser buena o mala. Yo no estoy haciendo un juicio de valor con esto. Esto es súper importante decírtelo. Yo cuando te digo que el PC sigue siendo un factor dominante, podría ser para bien. Podría ser que alguien manda. Y por eso si alguien manda, ordena. ¿Te fijas o no? Yo me quedo callado. Totalmente. Por último, vaya a ordenar su cueste. Pero no. El PC sigue mandando con una izquierda inorgánica que no se ha ido a su casa. Esa izquierda inorgánica sigue siendo Stingo, Atria, sigue siendo la Silicon Valley, sigue la Alejandra Valle, sigue siendo actualmente, ¿cómo se llama? Ignacio Churra, sigue siendo actualmente
una cantidad loco. Esa izquierda inorgánica para el PC, no para el gobierno, para el PC es clave, no la puede perder. El día que pierde esa izquierda inorgánica, y no le da espacio, el PC pasa a ser de este porte, chiquitito. Y en ese momento se lo come el resto. Por eso la presión al PC no toma la forma, esto es importante, perdón que me extienda en esto, pero es súper importante entenderlo. Por eso nadie pelea con Teller, nadie pelea con Teller. Tú no vas a ver pelea ni de la derecha con Teller, ni no vas a ver una pelea dentro del gobierno con Teller. Nadie pelea con Teller. Todos pelean con estos otros bestias. Todos pelean con estos loquitos que son fáciles de llegar y justamente reírse de ellos. ¿Cómo no va a ser fácil reírse de Stingo? ¿Cómo no va a ser fácil reírse de Baradit? ¿Cómo no va a ser fácil reírse de la Lisa Loncón? ¿Cómo no va a ser fácil reírse de Fernando Atria? ¿Cómo no va a ser fácil llegar y justamente solazarse con todos estos payasos, por así decirlo? El problema es que para el PC, esos payasos son clave. Y en la medida que se debilitan esos payasos, se debilita ellos. Entonces, vas a tener un PC que los va a salvar. ¿Te fijas en ese punto? Los va a salvar porque van ellos eventualmente a salvarlo. ¿Ya? Eso es súper importante entender esto. ¿Ya? Y ese grupo juntos, que es apruebo de dignidad en buenas cuentas, no es débil. No lo mires en menos. Si tú cumples lo que pide Bernardo Fontaine, si tú cumples lo que pide Fernando Fontaine, que vamos a una convención constitucional, sea al tiro o sea en subsidio de una comisión de expertos, da lo mismo, pero vamos a eso, yo te voy a decir una cosa, ese grupo va a tener voto. Va a desplazar a dos grupos, va a desplazarlos a dos grupos. Hoy día los desplaza. Hoy día desplaza a dos grupos. Desplaza al Partido Socialista y a los radicales y a la democracia cristiana. Los desplaza. Los desplaza. Son chistes. ¿Ya? Punto uno, los desplaza. Y el segundo grupo que desplaza, por eso me llamó la atención Longueira, anteayer o hace 2 días atrás, desplaza Amarillo. Por eso Longueira pide, miren lo que dice Longueira, entonces, pide que por favor el proceso constituyente espere a Amarillo para que se legalice. ¿Ya? Bueno, el problema radica que si tú esperas amarillos de que se legalice, tienes que esperar a Alexis López que quiere refundar el Partido Nacional, tienes que llegar y esperar eventualmente a todos los otros partidos que se están constituyendo en el pipeline. Y vas a tener, entonces, escúchame lo siguiente, vas a tener muchos partidos, tienes más de 30 ya en el pipeline eventualmente. Bueno, te quiero decir una cosa que va a significar eso, pactos. Si estos huevones no son capaces de llegar a eliminar los pactos, y ese debería ser el gran cambio junto con el voto obligatorio. Si tú eliminas los pactos y estableces el voto obligatorio, tú estableces un grado de incertidumbre política en el país que te permite cambiar actitudes, ¿ya? Pero estos gallos precocinan la democracia eventualmente en esta forma. Y como la precocinan, por así decirlo, y eso quiero tratar de enfatizar, la precocinan, te quiero decir que esa izquierda hoy día es dominante, tanto para el gobierno como también para la izquierda. Si tú tienes 3 populismos en Chile que te matan a los sectores tradicionales, te los matan, te los pulverizan. Tienes una izquierda dura que es hegemónica y que te marca el gobierno y lo encajona en todas sus decisiones. Y tú tienes al mismo tiempo dos populismos extra tradicionales, eventualmente, que en el fondo se sienten como que están ganando frente a las tonteras que hacen Chaguán y Macaya. ¿Estamos? Entonces, ese juego, tú deberías tener a gente en los sectores tradicionales que se den cuenta de ese juego y que de alguna manera no dejen el vacío. ¿Te fijas? ¿No? Pero no, tú tienes a Bernardo Fontaine que no haya nada mejor que decir una comisión de expertos que le elige los expertos. Y tú no hayas nada mejor que Macaya que llegue y dice, no, yo voy a seguir dialogando. Y no tienes nada mejor que Chaguán viendo a ver a Frey para decirle, grande presidente, usted entendió todo. ¿Ah? Y creen que estos gallos se pueden llevar la pelota para la casa. Y además tienes a otra, a la Evelyn Matei, que llega y se reúne con los alcaldes para llegar y decir que hay más acuerdos en los alcaldes que en la clase política como para llegar y forzar otro proceso constituyente. Están locos. Esto es lo mismo que cometió Sichel, esto es lo mismo de Andrés Velasco con Ciudadanos, esto es lo mismo eventualmente que les va a ir mal. Les va a ir mal. Ese vacío político es muy perverso para el país.
Y ese vacío político por 3 años, porque, oye, por 3 años si no hay fusibles aquí, no existen fusibles, porque ninguno ha sido capaz de llegar y decir exijamos una elección presidencial anticipada y parlamentaria anticipada. No quieren, si no se atreven. Quieren una convención constituyente, pero no quieren una elección parlamentaria, no quieren una elección presidencial anticipada. Entonces, cuando tú tienes gente así, que en el fondo te impone una pesadilla, porque te impone una pesadilla, pero para que las cosas sigan iguales, que no haya ningún cambio, tú dices, estos gallos están locos, váyanse a la punta del cerro. Ese cansancio tiene valor político. Ese cansancio tiene un enorme poder. Y jugar con él es jugar con fuego. Y a eso me quiero llegar y decir efectivamente que yo creo que no se lee bien el cuadro. Entonces, tú vas a tener un desgaste político. Y ese desgaste político, los tipos están tratando de barajarlo. Tanto el gobierno como estos grupitos. Lo tratan de barajar. Y yo no creo que tú vas a lograr eventualmente convertirlo en algo que te produzca unidad, convergencia, madurez política. A eso me refiero cuando yo repetía tantas veces, porque esto se lo dije a Javier Macaya hasta la cansancio. Yo fui majadero con Majadero. Esto cuando le decía, tú tienes que llegar y lograr un cuadro político que te permita a ti, después del plebiscito, hacer lo que hizo Elwin y Pancho Cumplido de poder negociar eventualmente una reforma. No tiene esa espalda. No la tiene. ¿Tú hubieras pensado que alguien iba a ir a funar a Elwin? ¿Tú crees que alguien se iba a atrever después del plebiscito del no, de ir a rajuñar a Elwin y decir, usted no puede hacer esto? ¿Tú crees que a alguien se hubiera ocurrido? ¿A alguien se le hubiera ocurrido? Jamás. Jamás. Porque se hizo el trabajo bien antes. Y se hizo el trabajo bien antes con el objeto de generar eventualmente un cuadro que permitió hacer esto. Y se manejó muy bien el cuadro. Pero estos tipos son muy mediocres. Y no solamente son muy mediocres, son muy pequeños. Son muy personas de poco alcance, no tienen formación, no tienen sentido político. Uno de los amigos con los cuales yo hablo mucho me dijo, no voy a decir el nombre porque voy a hacer una crítica. Entonces me dijo, Tomás, ¿tú crees que todos estos tipos son muy inteligentes y no son inteligentes? ¿Tú crees que todos estos tipos se imaginan las derivadas políticas, lo que sean, pero no se lo imaginan? Si yo le dije a esa persona, oye, ya, te concedo eso, pero lo que a mí me hubiera ocurrido y nos ocurría a nosotros en los 80 es que la gente tenía un sentido de humildad, de por lo menos consultar, de conversar, de tratar de anticiparse, escuchar. Estos no. Estos tipos están tratados decididos. Anda a hablar con Chaguán si te miente. Francisco Chaguán es un mentiroso, yo te diría contumaz. Anda a hablar con Diego Chalper. Diego Chalper es como de teflón. Es como de teflón, por así decirlo. Anda a hablar con el que habla. Yo reconozco que Javier Macaya te contesta y conversa eventualmente. Pero Javier Macaya es como Guaso Ladino, eventualmente. Es como Guaso Ladino, eventualmente responde a otros intereses. Ya está teledirigido. A mí me sorprendió hoy día, y con eso te cierro, que uno de los videos de Pancho Malo es una conversación con Juan Sutil a la entrada de no sé dónde. Y donde el propio Sutil, medio huevón, porque además, huevón, llegó y dijo eventualmente que él encontraba que no era aceptable que Macaya y compañía giraran a cuenta de rechazo. Y tú te das cuenta que ese sujeto ha sido un factor perturbador en todo este proceso, ¿no? Al punto de que el tipo ni siquiera renuncia, porque ya terminó el plebiscito y ya está vencido desde el mes de junio eventualmente su mandato, así que se debería ir y debería haber una nueva dirigencia gremial, ¿no? Pero todavía sigue ahí. O sea, que ese sujeto te esté diciendo que en el fondo Macaya no lo representa, aunque lo ha financiado completamente a todo su elenco, por así decirlo, tú llegas y dices, estos tipos están enredados. Estos tipos están enredados, no tienen una opinión común, no saben qué hacer. Y eso es interesante, porque los tipos están tratando de tentear. Y eso es lo que hay que llegar y poner atención en lo que viene para adelante. Estos gallos están inseguros, están insecuritizados, no saben qué hacer. Por eso tienes a Bernardo Fontaine diciendo, hagamos un proceso constituyente en 2 fases. ¿Ya? Porque están tratando de alguna manera de hacer aire. Por eso hagamos las condiciones previas. Por eso hagamos un marco previo. Los tipos no saben qué hacer. Están enredados. Y eso hay que llegar y cobrarlo. Eso son. Muchísimas gracias, Tomás, por este lunes.
Oye, ahí justo dijo Felipe y dijo la Carmen, y yo también les digo, los invito a poner su like, porque así el canal se puede ver mucho más. Los invito mañana a las 10 de la noche, pasado mañana también, y así ¿Pero sucesivamente. por qué pones faltan likes? ¿Quiere decir que fue una lata este programa? No, pues porque no le ponen like. Entonces, tenemos en este minuto 138 personas que han conectadas y hay 10 likes, me estáis leseando. No, pues, se han paleteado. Pero no vivamos los likes, si no seamos No, capaces de no, es alguna que manera es llegar a la forma, Tomás, que el canal se vea. Entonces, eso es importante. Así Ok, que llega más gente y lo otro es que los invito también a suscribirse al canal, a unirse al canal si es que no lo han hecho. Así que muchas gracias, Tomás, y nos vemos el próximo lunes. ok, te mando un beso y muchas Gracias. gracias. Te viste muy Lindo a bonita todos. hoy día, así que muchas gracias. Gracias, Tomás. Chao, chao. Chao a todos.